Los expertos en medio ambiente debaten cómo hacer que las ciudades sean más saludables. Un paisaje urbano en el que son fundamentales los árboles, pero no tanto su cantidad como su calidad y especialmente su vitalidad. De hecho, yo pienso que el arbolado urbano debiera estar metido dentro de la Ley de Salud Ciudadana. Debería estar ahí metido. Ponferrada cuenta con más de 25.000 ejemplares en su casco urbano, distribuidos en sus calles y sus 4 parques principales. Predominan los aligustres y los plátanos de sombra, que han provocado problemas en el urbanismo. Por eso, la Concejalía de Medio Ambiente va a acometer un estudio que permita planificar la Ponferrada del futuro. Se va a realizar un estudio, vamos a ver si podemos hacerlo, también si los presupuestos nos lo permiten, ¿verdad? Ya para trabajar los próximos años sobre un arbolado más fijo y más adecuado en toda la ciudad. Según un estudio elaborado por AEMET, en el año 2100 habrá en Ponferrada menos días de lluvia y la temperatura media subirá a 18 grados, por lo que es necesario elegir nuevas especies capaces de adaptarse al cambio climático. Una reflexión que ha marcado el 17º encuentro del Día Internacional de los Bosques, celebrado en Ponferrada bajo el lema Ciudades que aman sus árboles. Más del 55% de la población mundial habita en núcleos urbanos, una tendencia que va a seguir creciendo. El gran reto de los urbanistas es hacer de las ciudades entornos sostenibles y saludables, que garanticen la calidad de vida de los ciudadanos. Ponferrada está lejos de esa situación, al estar enclavada en un entorno privilegiado, pero en la planificación de su arbolado se cometieron errores en el pasado que ahora se están pagando. Los árboles que se plantan, entre otras cosas, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, para dar sombra, dar un bienestar, están generando conflictos porque los vecinos también perciben los problemas que los propios árboles, hay que ser conscientes de que generan problemas. Y viene derivado fundamentalmente por el exceso de ejemplares plantados en zonas que no se deberían haber plantado como se han plantado. El gran reto es cómo reconvertir precisamente lo que se hizo mal anteriormente, porque tiene a veces mala solución. A veces cortarlo es una solución, es mala, a veces no queda otra, o sea, en cada caso tiene su complejidad. Pero yo os digo, no es un problema de Ponferrada, es un problema de todas las ciudades prácticamente, porque por ejemplo el plátano, que es un árbol maravilloso para las ciudades, pues a veces se plantó en una calle por un metro, puede levantar hasta las casas, pero pobre árbol, ¿no? Que no era el lugar. El árbol grande en la ciudad está muy bien, pero a lo mejor uno en el medio de la plaza, como había en los pueblos, generando una sombra increíble, ¿no? Entonces ahí no se ha visto una visión de cómo eso va a crecer, y el árbol es vivo, ¿no? Por eso el Ayuntamiento quiere sentar las bases de la Ponferrada del futuro con un plan que redefina las necesidades arbóreas de la ciudad. Me gustaría que estuviera ya presentado y que pudiéramos iniciar ya los trabajos que ese estudio o que ese proyecto nos digan que debemos de ir haciendo en la ciudad. Hay que entender que va a ser un trabajo para años, que no va a ser una cosa de un año o de 2. Pero bueno, que sí estuviera el proyecto ya encima de la mesa y los técnicos trabajando en él, sí. Porque el cambio climático lo ha cambiado todo, según el pronóstico de la AEMET, con una proyección que apunta a 2050 y 2100, Ponferrada tendrá menos días de lluvia, aunque la cantidad de agua será la misma, lo que va a incrementar los días de sequía. La temperatura media será de 18 grados y esos datos romperán los esquemas actuales. Totalmente, sobre todo porque digamos que ha habido elementos puntuales en los últimos años que nos lo están diciendo. Está desde la DANA hasta el decreto de sequía de la ciudad de Barcelona, que todo eso va a influir en nuestros árboles. O sea, si no preveemos qué especies vamos a poder poner, un nuevo sistema de plantación y un nuevo sistema de conservación, habrá problemas en un futuro. En la ciudad, estoy hablando de la ciudad. Por eso le preguntamos a este experto qué especies resistirán mejor el cambio climático. Es que cada ciudad tiene de las suyas y desde luego en una ciudad, estamos hablando de ciudad,
no podemos contar solo con plantas autóctonas porque no hay tantas plantas autóctonas. Y de hecho, con el cambio climático, muchas de esas especies autóctonas van a estar laminadas, sobre todo por la baja humedad ambiente que vamos a tener y por las temperaturas y los meses de sequía mayores que vamos a tener. Nos están claramente diciendo hay que adaptarse, que las especies tienen que sobrevivir a veranos más calurosos, a incremento de temperaturas severas durante periodos de 15 días, que las lluvias van a ser más escasas puntualmente, aunque puede haber lluvias torrenciales. O sea, todo eso tenemos que ir adaptando al arbolado en ese sentido. La ciudad cuenta con casi 13.000 ejemplares urbanos, plátanos de sombra y aligustres sobre todo, pero también magnolios o alcornoques y otros 15.000 en los 4 parques de la ciudad. Alguno de estos ejemplares ya sufre por las altas temperaturas y la escasez de agua. Se nos ha dado ya algún caso en el verano que algún árbol que estaba sano ha caído por estrés térmico. Eso no es ni más ni menos que golpe de calor y todo eso lo tenemos que tratar de evitar. Corregir los errores que han ocurrido en años atrás, sobre todo por el tema de la plantación de plátanos, que son los que están levantando todas las aceras. Seguir interviniendo, como estamos interviniendo ya en todas esas aceras. Recordar que ya se ha hecho una planificación en las aceras de la Avenida del Ferrocarril, dándole más espacio y cuidando y protegiendo más al árbol. También en la Avenida de Asturias se han realizado trabajos protegiendo también al árbol, incluso pues, en detrimento de las aceras que han sido más estrechas, y ahora que se está haciendo una actuación en la Avenida del Castillo. El debate sobre el futuro del arbolado fue protagonista del simposio organizado en Ponferrada con motivo del Día Internacional de los Bosques, una cita convocada bajo el título Ciudades que aman sus árboles. Está claro que la conciencia medioambiental ha crecido en los últimos años, pero los expertos creen que todavía no lo suficiente. A todo el mundo que le preguntamos, ¿amas a los árboles? Siempre va a ser positivo, o casi siempre. Pero la realidad es que muchas veces ignoramos al árbol. Entonces creo que hace falta igual más cariño, no tanto amor, sino más cariño, ¿no? Y estar más cerca de los árboles y tener ese vínculo con ellos, ¿no? Para que realmente entendamos que el árbol necesita algo más y que el árbol es necesario dentro de nuestro entorno. La ciudad como tal necesita yo creo más trabajo de introducir nuevos árboles, hacer unas calles más amigables y yo creo que ese es el reto que tenemos de futuro. Y el reto además es unir ese amor entre la municipalidad, las instituciones y también los ciudadanos, ¿no? Por eso ciudades que aman a los árboles son toda la ciudad, todos los elementos que forman estructuralmente una ciudad. Cada vez la concienciación es mayor en cuanto al bienestar que producen o que nos dan los árboles, pero realmente hay que decirlo que a mi despacho lo que vienen son quejas pues, del ciudadano, que las raíces le están reventando la acera, que a ver si le cortamos las ramas que están entrando en su piso y que las hojas están atascando los canalones. Esa es la realidad. Porque las ciudades nacieron para los seres humanos, que a lo largo de la historia han priorizado otros elementos como los coches, que son parte del problema. Por eso lo ideal sería aparcar el vehículo y dar prioridad a los árboles, que aparte de dar sombra, retienen el CO2 con sus hojas. Tenemos que elegir y creo que estamos en el momento perfecto para elegir y apostar por el árbol. Le toca ahora al árbol. El árbol es un elemento necesario para revertir esta situación de cambio climático y el coche está acentuándolo. Por lo tanto, la ciudad del futuro tiene que ir en ese sentido. Tenemos que conseguir árboles, no árboles anecdóticos, pequeños o muy podados. Tenemos que conseguir árboles con un desarrollo natural para conseguir ese beneficio estético, paisajístico y, por supuesto, ecosistémico. Las líneas de acción para el futuro están claras. Han quedado plasmadas, además, en la que se ha bautizado como Declaración de Ponferrada. La Declaración de Ponferrada es un intento de renovar una declaración que es la Carta de Barcelona, que se hizo en 1995, cuando se empezaba a ver esa sensibilidad por los árboles, introduciendo nuevos apartados en el que el árbol no solamente es un elemento patrimonial importante, sino que es un elemento vivo, fundamental para las ciudades de futuro. Entonces nos hemos lanzado a decir, bueno, pues hoy somos el centro de este país y casi de Europa y nos vamos a lanzar a renovar esa declaración
la Carta de Barcelona y va a haber una declaración de Ponferrada, que ojalá tenga mucho recorrido. Entonces Ponferrada va a estar ahí en la historia de lo que es el nuevo urbanismo basado en la naturaleza, no solo en los árboles, que los tendemos a generalmente muchos elementos naturales que a veces no son árboles, son incluirle en todo el sentido de la ciudad la parte natural, ¿no? Es decir, caminar hacia un urbanismo vivo y resiliente que apueste por la naturaleza, porque la naturaleza mejora el bienestar, la salud y la resiliencia climática de las ciudades. La diferencia entre una calle con y sin árboles es fundamental, pero por otra parte tampoco tenemos que pensar que en todas las calles tienen que estar arboladas. O sea, lo importante, y eso nos dimos cuenta con la COVID, cuando estuvimos encerrados en casa, es que desde casa veas árboles. O sea, no lo tienes por qué tener enfrente de casa, o sea, que puede haber calles que tengan árboles solo en las esquinas, porque ya de hecho en los cascos antiguos las ciudades se pensaban para que las calles fuesen estrechas y nunca diese el sol donde iba el ciudadano. El reto ahora es intentar hacer ciudades permeables, en todos los sentidos. Permeables porque tiene que desaparecer el hormigón y el asfalto. Y tiene que funcionar, volver a ese ciclo del agua. Pero permeables también en conectar el exterior con el interior, es decir, que la naturaleza penetre dentro de la ciudad. Eso es difícil y eso nos obliga a cambiar la estructura de la ciudad. Pero cosas más grandes ha hecho el hombre y desde luego en ese sentido tenemos capacidad de transformar las cosas. Lo que tiene que haber es voluntad. Estamos juntando el mundo de la biología, de la ingeniería y urbanistas, ¿no? De alguna manera en el mundo del urbanismo hay muchas visiones y es un momento también importante para reflexionar con los propios urbanistas de Ponferrada para que vean y descubran que hay muchas opciones, ¿no?, para construir las nuevas ciudades, las nuevas calles. Y yo creo que el tono de las jornadas es precisamente positivo, ¿no? Se han hecho algunas cosas mal, pero es un momento de hacerlas bien o pensarlas bien. Habrá que seleccionar adecuadamente lo que se planta y habrá que informar adecuadamente en qué momentos es necesario eliminar árboles, lo cual no implica que disminuyamos la calidad del bienestar, sino que generaremos un incremento de los beneficios de los árboles, porque aquellos árboles que se planten estarán plantados con un poco más de sentido común, pensando que el árbol tiene que vivir más allá de los 20 años que pueda durar una acera, sino que tiene que llegar a los 100 años con tranquilidad. Una de las cualidades de los árboles es precisamente su longevidad. Los ejemplares que se planten ahora nos van a sobrevivir a todos. Por eso es tan importante hacerlo bien, facilitando la convivencia entre el ecosistema humano y el vegetal. Trabajan duro para combatir la contaminación. Mantienen frescas las ciudades, evitando el efecto isla de calor. Proporcionan sombra y refugio. Transmiten tranquilidad. Hay muchas razones para amar a los árboles. ¿Cuál es la tuya?